académica de facultad. Tengo el privilegio, yo lo diría así, porque me siento medio incómodo. El ex decano me recibió cuando yo ingresé a la facultad y ahora me toca la inversa, yo acogerlo en los seminarios del departamento, de la facultad, así que para mí es un privilegio. Tengo varias cosas que decir de nuestro ex decano y la primera, sin duda, 40 años en la USACH, un hombre ya absolutamente con las raíces puestas en la USACH. Y que a mí me enorgullece y debiera de ser un motivo de ejemplo para todos, que él sabe combinar la investigación, la ciencia, con la sala de clase y con la administración. Yo creo que pocos tienen la habilidad que él tiene. Siendo decano todavía hacía docencia, mantuvo su docencia porque tiene el alma docente y eso de ahí ojalá todos lo pudiéramos experimentar con fuerza y con alegría. Y también ha hecho administración, pero mucha administración, ¿sí? No solo ayudó a formar la facultad de Química y Biología, ¿sí? Fue uno de los primeros que llegó en la etapa de Biología, cuando se fundó la facultad, me lo contó personalmente, solo 7 docentes en Biología, que han ido con los años aumentando en forma muy notoria. Ojalá se noten aquí todos los biólogos que están presentes, así que acompañen al decano, al ex decano, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es muy relevante. Y me contó una anécdota que vale la pena comentarla ahora. Su interés por la Antártica nació cuando estaba haciendo un magíster en la Universidad de Chile con el profesor Luis Corcuera. El doctorado ya. Hasta en el doctorado, sí, yo me corrí, porque hizo un magíster primero y el doctorado después y se me chispoteó. Y entonces llegó el profesor Corcuera y le pregunta, oye, Gustavo, ¿quieres ir a la Antártida? Y entonces le dice, sí, claro, o no. Y le dijo, ya, bueno, llena todos estos papeles, y le pasó un turno de papel y le dijo, ya, escríbete un proyecto y depende de la calidad de tu proyecto, vas a ir. Y profesor Gustavo Zúñiga quedó enganchado, porque ya lleva 30 y tantos años con proyectos en INACH y ha hecho toda una historia y que me parece también muy interesante. Él se doctoró con el profesor Corcuera en estos temas de ecofisiología, fisiología vegetal y concursó a un proyecto para ingresar a la facultad. Obviamente tenía muy buenas publicaciones con el profesor Corcuera, tenía ganas de participar, así que se vino de la Universidad de Chile sin haber terminado el doctorado. Se parece también a la historia de Antonio Castillo, nuestro speaker de la última vez. Ingresó a la facultad y ya con esta idea de poder consolidar una facultad que conjugara la química con la biología. Así que un pionero en eso, yo creo que eso es tan destacado, ¿sí? Y la otra cosa bonita es que el profesor Zúñiga, ¿sí?, siempre abierto, siempre dispuesto a colaborar, siempre como llano a compartir los compuestos que tiene en el laboratorio, por lo menos esa es mi experiencia, porque me ha regalado muchos compuestos que es inasequible por Sigma, y entonces hace posible que hayan interacciones y que se hagan cosas interesantes, ¿sí? Entonces, sin ir más lejos, pero sin antes reconocer que tenemos 2 jefes de departamento, lo que me llena de alegría para este seminario, ¿sí? Así que, qué bueno, Gustavo, que nos va a contar. Y yo cometí la imprudencia me chispoteé, y entonces la pregunta es, ¿iremos a ver una Antártica verde? Tenía signos de interrogaciones, entonces está todo corregido ahora. Y yo lo copié igual como estaba, con un solo a los gringos. ¿Tú crees que iremos a tener una Antártica verde? Te queremos escuchar, porque has tenido tus amores con distintas plantas, Tichamsia y otras. Sí. Para conocer lo que está pasando, y es probable que lleguemos a tener, no sé si yo la voy a ver, pero algunos de aquí, los más jóvenes, que puedan ver una Antártica más verdecita. Un poquito más verde probable, no sé si verde completa. Bienvenido, bueno, profesor. Gracias, Juan Pablo. Bueno, es una alegría poder contarles este trabajo que llevo realizando por más de 30 años en la Antártica, y que me ha permitido ir viendo, entre otras cosas, cómo efectivamente el cambio climático ha ido provocando una serie de modificaciones que, en mi caso particular,
estaba bastante acotada, porque yo he trabajado durante mucho tiempo, les voy a mostrar, en una zona o en una región bien acotada de la Antártica. Y claro, ahí uno ve cambios, pero no necesariamente es lo que está ocurriendo en toda la región. Este año tuvimos la posibilidad de hacer un transecto de lo más al sur, pasado el Círculo Polar, y efectivamente a raíz de ese transecto que nos permitió colectar musgos, pude constatar que efectivamente se están produciendo cambios que uno no se imagina cuando está en un lugar tan distante de la zona. Normalmente la zona que yo trabajo es en la latitud 62 y llegamos hasta el 69. O sea, es una diferencia bastante importante que les voy a contar. El proyecto actual está desarrollándose apoyado por el Instituto Antártico Chileno y es una colaboración que tenemos con el gobierno australiano, que desde el año 2001 está financiando un macroproyecto que involucra a una serie de universidades australianas dedicado a generar conocimiento en la Antártica, fundamentalmente porque existe conciencia de que la Antártica de alguna manera es un indicador. Lo que pasa en la Antártica pasa en el resto del planeta. Entonces, cada vez que se produce algún evento catastrófico, que no lo visualizamos porque no hay gente, ¿cierto?, algo ocurre en el resto del planeta. En nuestro país, una de las cosas que más ha llamado la atención y que está muy documentada es todos los problemas que hubo en el norte de Chile, en la región de Copiapó y más al norte, cuando se produjeron estos aluviones, ¿recuerdan? Ya había habido en el verano anterior un problema parecido en algunas regiones de la Antártida. Entonces, este proyecto tiene el propósito de generar información que pueda ser útil en términos de manejo. Hay una gran controversia actualmente porque el turismo está aumentando y hay una presión sobre la región bastante significativa. Y para nosotros es particularmente relevante este proyecto porque, si ustedes se fijan, somos la única universidad latinoamericana que participa como partner de este trabajo, y nuestro laboratorio fue invitado justamente por la experiencia que tenemos y el tiempo que trabajamos en la Antártica. Entonces, les comento porque no voy a volver a insistir en esto. Es un proyecto bien importante, que tiene una cantidad de recursos significativos y que están trabajando prácticamente en todas las áreas que se puede investigar en la Antártica. Nosotros trabajamos en una fracción muy pequeñita que son las plantas, pero se trabaja aquí en ambientes marinos, en glaciares, etcétera. Esta es un poco la visión que tiene este proyecto, ¿cierto? Una Antártida ambientalmente segura, valorada por su papel en el sistema terrestre y su importancia para la sociedad. Es una visión bastante particular, pero que sí ha ido generando información al respecto. Algunas cosas respecto de la Antártica. La Antártica fue descubierta, ¿cierto?, como región en el siglo XIX. Existe ausencia de cualquier tipo de vegetación superior, como son los árboles, salvo dos plantas vasculares y una flora representada por musgos particularmente, que es bastante más importante que la de las plantas vasculares. Se estima que el continente se congeló hace al menos 23 millones de años. Hablar de millones de años prácticamente a uno se le sale la escala, ¿cierto? Uno tiene una escala bastante menor. Fíjense ustedes que los restos fósiles más antiguos de un Homo sapiens datan de hace 300.000 años y se encontraron en Marruecos. Por lo tanto, la Antártica guarda probablemente una serie de secretos. Existen muchos mitos de cosas que ocurren en la Antártica que no han sido demostrados, pero sin lugar a dudas que guarda un montón de secretos relevantes en términos de la historia del planeta. En términos actuales, uno podría pensar o podría decir, ¿cierto?, que la Antártica es un lugar difícil, tanto para las plantas que crecen como para los exploradores. Hacer ciencia en la Antártica no es fácil, las temperaturas cambian, el viento afecta, cada vez que uno va puede sufrir periodos de congelamiento, entonces es bastante complejo. Es el continente más frío, todavía sigue siendo el continente más frío, más alto, más seco y más ventoso. En verano tenemos una luminosidad continua, particularmente desde el círculo polar hacia el sur, y en invierno una oscuridad continua, ¿ya? En invierno es bastante complejo, sobre todo para la gente que forma parte de las bases que tienen
dotación anual, la gente experimenta problemas, ¿cierto?, emocionales o de salud producto de la falta de luz. Es un problema bastante significativo. Aquí ustedes pueden ver algunos lugares donde se instalan bases que son permanentes. Entonces, un poquito para ubicarnos cómo es el trabajo que nosotros hacemos. Si miramos el planeta, esta es la zona sur del hemisferio, ¿cierto? Normalmente la salida hacia la Antártica para los chilenos está desde Punta Arenas, y esta es la parte que a nosotros nos interesa. Esta es la parte que Chile ha hecho un reclamo. No es una región chilena, eso me gustaría dejarlo claro. Hablamos de Antártica chilena, pero no es un reconocimiento mundial, porque no hay ningún signatario dueño de la Antártica. Solamente hay países reclamantes o hay gente que se ha incorporado en los últimos años. Por lo tanto, cuando se haga la división, que probablemente va a ser en un futuro, yo diría no muy próximo, ahí sí que va a ser un problema, porque definir límites va a ser complejo. Entonces, uno viaja desde esta zona. Nosotros la mayor parte del trabajo lo hemos hecho en esta región de aquí, que corresponde a esto que está acá, que son las Islas Shetland del Sur, ya que son lo que está más al norte. Y este año les comentaba que pudimos viajar a esto que se llama la península. La península, que es esta zona que tiene distintos lugares que son de interés biológico, para gente que trabaja en hielo, etcétera, que son áreas protegidas. Esas áreas protegidas, afortunadamente, solo puede ingresar personal científico con una autorización. No puede entrar cualquier persona, y por lo tanto está, en teoría al menos, resguardada desde la invasión de turistas que está experimentando la Antártica, ¿ya? A esta isla Rey Jorge, que es la isla más habitada, ¿cierto? Se puede llegar de distintas formas. La forma más compleja es atravesar a través de barco, cruzando el estrecho del Mar de Drake. Yo lo he hecho una sola vez de ida para allá, que fue la primera vez que me tocó pagar el noviciado, y creo que es la única vez en que he sentido que no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Porque cualquier cosa que ocurra no está en mis manos hacer nada. Tuvimos una tormenta de 36 horas con olas de 10 metros, el barco sonaba, así, imagínense lo que significó eso, que yo me hice la promesa de nunca más volver a hacer ese viaje de ida, por lo menos en barco. Estos son barcos pequeños, estos son barcos de la Armada, y en los últimos años se ha instalado una empresa comercial, una aerolínea que opera en Punta Arenas, que partió con 2 aviones para movilizar turistas y ya van como en 7. ¿Ya? Entonces, durante el periodo de verano, de diciembre hasta mediados de marzo, cada vez que hay condiciones favorables, la cantidad de turistas que llega a la Antártica es muy, muy significativa, ¿ya? Y estos aviones son operados, helicópteros y este tipo de avión son operados por la Fuerza Aérea, que tiene instalaciones en la isla Rey Jorge. Está la de GAC, que es una derivada de la Fuerza Aérea que administra el aeropuerto. Bueno, aquí para que se ubiquen en las Islas Shetland, el primer lugar en el cual yo hice trabajo durante algunos años, por lo menos 6 años, es esta pequeña isla que se llama la Isla Robert, ¿ya? La Isla Robert tenía un refugio que había construido la Armada por allá por el año 40, que funcionó hasta hace por lo menos 8 o 10 años, ¿ya? Y permitía hacer trabajo. Y después nos movimos a esta, que es la Isla Rey Jorge, que es la que, como les digo, es la puerta de entrada a la Antártica. Esta isla de Decepción es una isla bien interesante desde el punto de vista de los turistas, porque es un volcán, un verdadero volcán, y este es el cráter que se tiene ingreso, y hay en algunas zonas el agua sale caliente, hirviendo, porque el volcán está activo todavía. Entonces los turistas entran allí, se bañan, disfrutan de la zona, etc. Entonces está bastante contaminada. Aquí los españoles tienen una base dedicada a evaluar los movimientos sísmicos que ocurren en la región, que son bastante significativos. Esta es la isla Rey Jorge, mirada en la actualidad. Fíjense ustedes, es de las islas de las Shetland del Sur la más, ¿cierto?, poblada. Existen bases de distintos países. Está la base rusa, que es esta, la Bellinghausen, que está al lado de la base chilena, que es la base, la isla, la Villa de las Estrellas, y está la base Frey, que es de la Fuerza Aérea. Hay una base uruguaya, está la base china,
hay una base coreana, una base uruguaya, por acá está la base brasileña, ¿ya? Una base peruana y esta que es una base polaca, es decir, es la zona que está más poblada y por lo tanto yo diría que es la que está recibiendo en mayor intensidad los efectos del cambio climático directo y los efectos que surgen de la llegada de turistas. Entonces, esta desde el punto de vista de los resultados que uno obtiene, tiene el cuestionamiento que probablemente a nivel atmosférico, a nivel de aguas, etcétera, ya hay un efecto de la cantidad de gente que circula. Esta es la bahía Fildes, que es donde uno llega. Aquí fíjense los barcos. En verano esto parece un puerto cualquiera, lleno de buques, yates que llegan con turistas. Hay una saturación. Esta es lo que se llama la Villa Las Estrellas. Esto que ustedes ven acá son las instalaciones que ha ido construyendo el Instituto Antártico de Chile, ¿ya? Que tiene facilidades para investigar y tiene también cierta habitabilidad para alrededor de 60 personas. En verano normalmente hay alrededor de 50 personas, pero en algunas ocasiones llegan a ser 70 porque viene gente que hace campaña en otros lados. Esta es la Fuerza Aérea y todo esto que se ve acá es parte de la base rusa, ¿ya? Beringhausen. Entonces están uno al lado de otro, prácticamente ahí nunca ha existido los problemas políticos que existen fuera de la región porque no hay posibilidad si no se comparte, ¿cierto? Muchas veces alguna base queda con alguna deficiencia en alimentos, en combustible y los vecinos le aportan, porque si no, no se puede. De hecho, cuando la Unión Soviética desapareció como tal, ¿cierto? El grupo que estaba en la Antártica quedó, no sabían de dónde eran, ¿ya? Y estuvieron un año y vendían cosas y hacían ventas de productos que tenían y de esa manera juntaban dinero y el resto de las bases les colaboró. Es una cosa bien impactante. Por acá arriba está el aeropuerto. No sé si vieron una noticia de un joven, ¿cierto?, que llegó en un avión Twin Otter y aterrizó en esta zona. ¿Ya? Un día bastante nublado, por suerte, entre comillas, porque había poca nieve y pudo aterrizar con ese avión tan pequeñito. Entonces, estos son los laboratorios que se han construido. Este laboratorio que ustedes ven acá surgió equipado completamente, ahora se ha ido perdiendo mucho material, equipado completamente en un proyecto en el que me tocó participar en conjunto con la doctora Jenny Blamey. Es un proyecto que se presentó a la Corfo para hacer bioprospección en la Antártica, de buscar organismos extremófilos, incluidas las plantas, me tocó participar, que fue un proyecto bastante importante en términos de recursos. Eso permitió construir varios laboratorios y este era un laboratorio de estudios moleculares que ahora se ha ido abriendo y cualquiera que tiene necesidad de usar los equipos que puedan servir para su investigación puede hacer uso de este laboratorio. En este laboratorio yo vengo trabajando más o menos del año 2002, que fue cuando quedó habilitado, y en aquella época uno llegaba y era como llegar a un laboratorio de un país desarrollado, había reactivos, había material, había equipo de todo, y con el tiempo se ha ido perdiendo y no se ha generado una manera de poder ir renovando, ¿cierto?, el material y particularmente los reactivos. Bueno, vamos a lo que nos convoca. La Antártica, como ustedes pueden ver, es un lugar bastante pobre si miramos la vegetación que tiene. En términos de la Antártica continental, existen solamente 10 especies de musgo que están localizados en el borde, no en el continente propiamente tal, en el hielo. Y en la zona marítima, que es la zona en donde está localizada la península, tenemos 2 plantas angiospermas, que son plantas vasculares, que ya se las voy a mostrar, y 75 especies más o menos de musgos. Ya, en los últimos años se ha visto que han aparecido especies invasoras, producto de la actividad humana, ¿cierto? Los turistas que llevan semillas en la ropa, etcétera, se han encontrado algunas especies. Hubo una especie que introdujeron un grupo argentino, que es una Poa annua, que es una gramínea, bastante resistente al frío, que ellos lograron establecerla en la base polaca. Sin embargo, cuando se estableció el Tratado Antártico de cuidar, tuvieron que eliminar esa población, ¿cierto?, y dejarla limpia. Hay algunos sitios donde todavía es posible encontrar esta planta. Bueno,
como les comentaba, el primer lugar en donde me tocó trabajar fue la isla Robert. La isla Robert, estas son fotos recientes y pudimos visitarla este año, y la verdad que me causó bastante sorpresa de ver cómo el glaciar, esto que se ve aquí, ha ido retrocediendo. En la época, la última oportunidad que yo estuve por ahí por el 2008, no, el 2000, el glaciar llegaba por lo menos hasta acá. Era esta pequeña parte la que estaba libre de nieve. El resto estaba completamente cubierto por el glaciar, que es esto que se ve acá. Entonces, más adelante les voy a mostrar otra foto en donde se muestra que efectivamente esto se ha ido cubriendo de vegetación. Bueno, uno de los primeros parámetros ambientales que nos llamó la atención fue cómo las plantas estaban... Bueno, a ver, para ser más sincero, esto es cuando uno tiene desconocimiento de cómo operan los ecosistemas de manera natural. El primer proyecto que yo presenté era estudiar tolerancia al frío en dechampsia. Cómo la dechampsia toleraba el frío, entendiendo que la temperatura podía llegar en invierno a 30, 40 grados bajo cero. ¿Ya? Entonces, el primer día que llegué a la isla, estaba un día completamente despejado, luminoso, después de haber pasado el Drake y haber sufrido un montón, y logré visualizar dónde estaba la planta que yo quería trabajar. Entonces, me encontré primero que era una plantita que tenía este tamaño, no más que eso. ¿Ya? Entonces, se me ocurrió tomar una fracción de una de las plantas que estaba creciendo para llevarla al laboratorio y empezar a hacer experimentos, porque al menos si yo no hago algo no me encuentro bien en la zona. Y en la noche cayó nieve, cayeron 30 centímetros de nieve. Entonces, ese hecho me hizo pensar, y dije yo, esta planta queda cubierta por nieve en invierno, por lo tanto nunca está expuesta a 30 grados. En invierno lo más que va a tener son 0 grados, ¿cierto? Que es la temperatura, los iglú, ¿sí? Entonces, hice algunos experimentos, publicamos algunos trabajos en relación a la composición lipídica, que se suponía que podía ser una razón que podía explicar cómo esta planta toleraba el frío, pero rápidamente cambié y fue una de las cosas que me permitió de alguna manera diferenciarme del trabajo que estaba realizando con mi tutor, con Lucho, porque él sí estaba interesado en el frío. Entonces yo me cambié a trabajar con radiación ultravioleta. Con radiación ultravioleta un poco usando los métodos que había aprendido aquí en la universidad para medir capacidad antioxidante que trabajaba el profesor Lisis. Él me había pasado paper y me había mostrado cómo se podía medir la actividad, entonces empecé a usar esa información. Entonces, en aquella época, uno de los factores que había importante era el agujero de ozono, ¿ya? Que cada temporada, particularmente de octubre hasta mediados de diciembre, se veía aumentado como se ve acá, y eso hace que los niveles de radiación ultravioleta que llegan a la superficie, ¿cierto?, son altos. Entonces, como era una cosa que se venía produciendo desde la década del 80, se pensaba que podía tener un impacto negativo en la planta. Entonces empezamos a trabajar mirando qué pasaba en ese sentido. Y la primera planta que trabajamos fue dechampsia antártica. Aquí ustedes pueden ver, esta es una gramínea de la misma familia del maíz, del trigo, de la cebada, y por lo tanto es muy interesante. Entonces voy a resumirles algunos resultados, porque son muchos los resultados que tenemos, pero algunos que me parecen más relevantes. En la otra planta vascular es esta, que se llama el clavel antártico, que es Colobanthus quitensis. Esta es la planta que crece en una condición natural. Esta es la planta que nosotros hemos desarrollado para hacerla crecer en el laboratorio. Entonces, partimos trabajando con dechampsia, pero rápidamente tuvimos acceso a esta planta que logré que un marino me trajera de otra isla, porque en la isla Robert no crece Colobanthus, crece solamente dechampsia. Y él, un día conversando, me dijo, yo sé, profesor, dónde encuentra el clavel, si quiere le traigo. Y me trajo plantas de otro lugar. Entonces, empezamos a medir parámetros fisiológicos. Primero, la capacidad fotosintética que tenía la planta, ¿cierto?, en condiciones, estos fueron experimentos hechos en laboratorio, control y tratadas con radiación ultravioleta, y veíamos que la fotosíntesis no cambiaba, que los niveles de pigmentos de clorofila, la razón de clorofila AB, que da señal de cómo está funcionando la fotosíntesis, tampoco cambiaba.
Y cuando hicimos una medición de el estatus oxidativo, porque es uno de los factores que se ve afectado por efecto de la radiación ultravioleta, nos encontramos con lo siguiente, que Deschamps Antártica, ¿cierto?, tiene, estos son los niveles de especies reactivas de oxígeno que se están generando en condiciones de control, son relativamente bajas, que Colobanthus tiene un poco menos, que cuando aplicamos radiación ultravioleta, Colobanthus quitensis prácticamente aumenta, pero en muy poca proporción. Sin embargo, Deschamps Antártica aumenta en forma significativa, ¿cierto?, los niveles de especies reactivas. Estas especies reactivas traen como consecuencia un daño oxidativo a nivel de membrana. Entonces, cuando medimos daño oxidativo, nos encontramos que prácticamente Deschamps, a pesar de esta diferencia en la cantidad de especies reactivas, no manifestaba un daño muy importante. La diferencia era pequeña. Y en el caso de Colobanthus, prácticamente los niveles se mantenían, no había efecto de. Yo había hecho análisis ya con anterioridad respecto a la capacidad antioxidante que presentaban los extractos de Deschamps Antártica y había encontrado que eran relativamente altos. Cuando repetí lo mismo con Colobanthus, voy a saltarme un poquito para mostrarles, aquí, cuando repetí lo mismo con Colobanthus, no me dio una actividad como yo esperaba equivalente a la de Deschamps Antártica. Pensé que me había equivocado, que los reactivos estaban malos, lo repetí como 3 veces y no pasó nada. Entonces ya teníamos eso, empezamos a medir parámetros relacionados con qué cosa puede estar ocurriendo que hace que la radiación ultravioleta afecte de manera diferencial en el caso de Colobanthus y de Deschamps. Y medimos ciertos compuestos derivados de flavonoides, ¿cierto?, o compuestos fenólicos, que son los que están relacionados de mayor forma con la capacidad de controlar esta radiación ultravioleta. Vimos que en el caso de Colobanthus había una alta cantidad, que en el caso de Deschamps, ¿cierto?, son bastante más bajos. Sin embargo, habíamos visto, ¿verdad?, que la capacidad antioxidante que tenía Deschamps era mayor que la capacidad de Colobanthus. Por lo tanto, ya íbamos teniendo claridad respecto de que ambas especies utilizan mecanismos distintos para responder a la radiación ultravioleta. En el caso de Colobanthus y Deschamps, ustedes pueden ver, ¿verdad?, que Colobanthus es capaz de absorber en la región en donde está el efecto de la radiación ultravioleta de mejor forma que Deschamps Antártica, ¿ya? Y acá tienen ustedes la capacidad antioxidante que les comentaba, Deschamps Antártica y Colobanthus quitensis. ¿Qué nos permitió concluir con este tipo de experimento? Que Colobanthus quitensis responde a la radiación ultravioleta mediante la acumulación de sustancias que son capaces de filtrar los rayos UVB que recibe la planta. Mientras que Deschamps Antártica controla el daño que provoca la radiación ultravioleta a través de la producción de sustancias o de moléculas que son capaces de atrapar las especies reactivas, las especies reactivas de oxígeno que se producen, ¿ya? Entonces, hay daño porque se producen estas especies reactivas, pero rápidamente son controladas por estas moléculas y también por enzimas que son capaces de anular esta actividad. Por ejemplo, tenemos la superoxidimutasa, esta enzima que son las peroxidasas tipo 3, que son características de algunas plantas. Fíjense ustedes la tremenda actividad que tiene cuando la radiación ultravioleta es mayor. No así Colobanthus. Colobanthus lo que hace entonces es impedir que la radiación llegue a nivel celular y de esa manera entonces se evita cualquier efecto sucesivo que pueda significar, como por ejemplo producción de especies reactivas de oxígeno. Hicimos una caracterización por análisis de espectroscopía, ¿cierto?, de HPLC acoplado a un detector de masa. Acá tenemos el control, que es esto pequeñito, y acá arriba las plantas que están expuestas a radiación ultravioleta. Fíjense ustedes la cantidad de moléculas, o sea, estos pics que son bastante significativos. Esos pics corresponden a estas 3 tipos de moléculas que son flavonas C-glicosiladas y que tienen un efecto bastante significativo. Prácticamente, si ustedes se fijan acá,
está filtrando todo el rango de radiación ultravioleta, radiación A, B, ¿cierto? Y parte de la C. Entonces, esto nos permitió comprobar que efectivamente estas moléculas son las que están haciendo un control de la radiación ultravioleta de manera eficiente. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Les voy a adelantar con Colobantus, y aquí en colaboración con Andrea Arenas, que trabaja en el laboratorio hace un tiempo. Ella, además de ser experta en medir estatus oxidativo en las plantas, tiene una... ¿te gusta la cosmética? Le gusta la cosmética natural, y entonces conversando llegamos un día a formular, a partir de un extracto de Colobantus, un bloqueador solar natural. Lo he llevado 2 años a la Antártica, lo hemos usado y funciona espectacularmente. No es solamente Colobantus, tiene otras plantas que tenemos en el laboratorio que tienen capacidad antioxidante, etcétera, por lo tanto funcionan, efectivamente funcionan. Y eso explica por qué estas plantas han sido capaces de crecer aun cuando y colonizar distintos lugares, aun cuando la radiación ultravioleta ha sido más significativa. ¿Ya? Ahí están los niveles de estos compuestos. ¿Ya? Entonces, publicamos un trabajo en donde mostramos que efectivamente la radiación ultravioleta tiene un efecto de fotoprotección en las plantas de Colobantus, permitiéndoles que puedan sobrevivir y aumentar las comunidades en las distintas regiones. Y aquí ustedes pueden ver cómo se producen los cambios en primavera particularmente, ¿cierto? Lo que es relevante, porque la planta está inicialmente cubierta por hielo, desaparece el hielo y aumenta la radiación ultravioleta. Entonces tiene que responder rápidamente a ese estímulo que está imponiéndole el ambiente. En Deschamps Antártica hemos identificado estas moléculas, son algunas de las que tiene, son alrededor de 40 moléculas que hemos identificado, algunas de las cuales son bien interesantes. Esta fue una de los primeros compuestos flavonoides que fue identificado en Dechampsia, un paper que apareció hace muchos años. La logramos identificar, y también resulta interesante esta molécula o derivados de la tricina, porque un grupo español logró demostrar hace algunos años que esas moléculas son eficientes en el control de cáncer al colon. Ellos hicieron todo un trabajo, producen plantas en condiciones de invernadero y han demostrado que un producto que formularon en base a estas moléculas es bastante eficiente en el control de esa enfermedad. También hemos demostrado, ¿cierto?, que estas moléculas que acumula la Dechampsia le permite tolerar la radiación ultravioleta y también le permite tolerar shock térmico. ¿Ya? ¿Por qué shock térmico? Porque en los últimos años la temperatura ha ido aumentando en la Antártica. Nosotros determinamos que la temperatura a la cual se empieza a morir, los famosos TL50, ¿cierto?, a partir de la cual se empieza a morir la planta, están entre 50 y 60 grados. Es decir, la temperatura nunca va a llegar a ese nivel, pero puede llegar alrededor de 40, y la planta, de acuerdo a los resultados que nosotros tenemos, podría tener la capacidad de tolerar ese aumento de temperatura sin ver afectada su fisiología de manera significativa. Bueno, desde el 2015 en adelante cambiamos de planta, no es que la hayamos dejado abandonada, sino que para proyectos presentados a los fondos, cambiamos de línea y empezamos a trabajar, ¿cierto?, con 2 ideas. Primero, que desde esa época ya se sabía que la Antártica se estaba calentando de manera acelerada, ¿ya? Estos son trabajos que logramos registrar algunos datos el año 2020, que nos permitió publicar un report en esta revista Global Chain Biology, junto ya con la doctora Sharon Robinson, que es inglesa, pero que trabaja en Australia hace mucho tiempo. Ella es profesora equivalente a un profesor emérito en Australia. Le comentaba a Juan Pablo, ser profesor emérito en Australia significa que uno, por el hecho de acceder a esa categoría, tiene fondos para investigar. Ella recibió hace el año 2023, ¿sí?, alrededor de $3 millones para poder hacer lo que quiera, viajar, inclusive tiene la posibilidad de pagar un buque si quiere ir a la Antártica a colectar plantas en algún lugar donde no tenga otra alternativa, para que veamos la diferencia que hay. Entonces, en los últimos 50 años se ha establecido que la temperatura de la Antártica ha aumentado al menos 3 grados.
Eso es bastante preocupante si se considera que la temperatura media del planeta está en alrededor de 1,5 grados. O sea, la Antártica se está calentando efectivamente. Y esto pueden ver ustedes en un mismo año, el 14 de febrero y el 13 de febrero del año 2020, cómo se fue notando el efecto, ¿cierto?, en las zonas donde todavía había hielo producto de los glaciares que comienzan a derretirse rápidamente, ¿ya? Eso es totalmente esperable por los niveles de temperatura. Nosotros hemos registrado en la isla Rey Jorge, a nivel de la superficie de los musgos, en el último año, el 24 o el 23, 10 días en los cuales la temperatura a nivel de la superficie del musgo superó los 30 grados. En el 2020, la cantidad de días que teníamos temperatura sobre 30 grados había sido 1 o 2. ¿Ya? Es decir, la temperatura está efectivamente aumentando en forma muy significativa. Y lo otro es que, a pesar de que el agujero de ozono se había recuperado en forma significativa, por ahí por el 2003 hasta el 2008, se ha visto que del 2019 hacia adelante ha vuelto a instalarse el problema. ¿Cuál es la razón que explica, de acuerdo a los investigadores? Dos causas que han sido bastante recurrentes en los últimos años. Primero, los incendios que se producen en distintas partes del planeta y la actividad volcánica. Los incendios, tanto la actividad volcánica, generan sustancias que reaccionan con el ozono y lo alteran los niveles. Por lo tanto, también en la actualidad vuelve a ser interesante ver qué está pasando con este nuevo factor o nuevo nivel de ozono, de radiación ultravioleta, que está afectando las plantas o todas las comunidades vivas en la región. ¿Ya? Entonces, aquí el trabajo lo hemos hecho particularmente en la isla Rey Jorge, que es esta isla que ya les comenté que está bastante alterada, y estos son los objetos de estudio con los cuales estamos trabajando. Musgos de distintas especies. ¿Qué características tienen los musgos en términos generales que uno puede destacar? Primero, son plantas más primitivas que las plantas que tenemos en los jardines, ¿verdad?, y que conocemos como plantas superiores. Estas plantas tienen una capacidad que a mí me parece muy relevante, y es que se pueden desecar. Desecar significa que un organismo puede perder sobre el 90% de su contenido de agua, ¿ya? La mayoría de los individuos, las especies que habitamos en este momento en la Tierra, somos sensibles a la deshidratación, que es un rango mucho más pequeño, ¿cierto? En las plantas superiores, esta capacidad de desecación solo la encontramos en la semilla, que pierde un alto contenido de agua, y en el polen, que también se deseca. El resto de las estructuras de las plantas, ¿cierto?, podemos ver, cuando dejamos de regar una planta, rápidamente se deshidrata, ¿verdad?, y muestra síntomas de marchitez. Entonces, estas plantas tienen esa capacidad. Se desecan, de hecho, nosotros las secamos en el laboratorio en la Antártica y las traemos secas, porque no las podemos traer húmedas por peso, etcétera, de manera que reducen su volumen, ¿cierto?, y reducen su peso. Entonces uno puede transportarla sin ninguna dificultad, y estas son las 5 especies con las cuales hemos estado trabajando los últimos 10 años, ¿ya?, obteniendo resultados. Una de las especies más relevantes es esta que se llama Sanionia uncinata, que es el musgo que tiene mayor distribución en toda la península antártica, ¿ya? Y este año nos encontramos con la novedad de que esta otra especie, que se llama Bryum argenteum, es otra de las especies que también está siendo capaz de colonizar al menos las zonas que nosotros pudimos visitar este año. Entonces, tenemos un nuevo input de información respecto de esta planta. Nosotros habíamos estudiado mucho estas dos en particular, Politicastrum y Sanionia, sin dejar de tener datos sobre estas otras 3. Pero ahora hemos visto que esta es más relevante que Politicastrum, porque la encontramos desde el paralelo 69, ¿cierto?, hacia el norte. Entonces, el agujero de ozono y la radiación ultravioleta sobre los musgos. En la isla Rey Jorge seleccionamos 2 sitios para hacer el trabajo. Esta es la isla Rey Jorge, perdón, y esta, que es una isla que se llama Arley, que prácticamente forma un istmo con la isla grande, que es la isla Rey Jorge. Cuando la marea baja uno puede cruzar caminando, y esta es un área
protegida. Es un área protegida porque inicialmente, ¿cierto?, había una población de pingüinos muy significativa en términos de cantidad, que ha ido disminuyendo con el pasar de los años. En alguna época uno podía contabilizar 30.000 pingüinos y en el año, este año, yo creo que nos vimos más de 1.000, para que noten la diferencia. Esa diferencia en número puede ser debido a que se han ido más al sur, producto del calor que experimenta la zona, o porque efectivamente las poblaciones de pingüinos están disminuyendo. Esta es la isla, ¿cierto?, Arley, que tenemos datos, y la otra es en este puntito que se ve aquí, que es el glaciar Collins. El glaciar Collins o Bellinghausen para los rusos. Este glaciar, ¿cierto?, tiene esta característica que ha ido retrocediendo en los últimos 20 años o más y ha ido liberando suelo que ha sido rápidamente colonizado por Sanionia y luego aparece otras especies de musgo. Sanionia tiene la capacidad de interactuar con cianobacterias del suelo, fijar nitrógeno y por lo tanto cambia las propiedades del suelo, haciéndolo más útil para el desarrollo de plantas. Y también está instalada Deschamsia. Deschamsia prácticamente coloniza junto con Sanionia, un poquito después, pero hemos visto que en aquellos lugares donde aparece Sanionia, rápidamente llega Deschamsia a colonizar esos sitios. Y este es Arley. Esta es la zona que les digo donde se instalaban los pingüinos, que han desaparecido. Aquí arriba se ven algunas cositas, muy pocas. Se fijan cómo está verde, producto de musgo. Este musgo es fundamentalmente Sanionia, que prácticamente forma canchas como si fueran estadios, un césped muy bonito, y cambia de color dependiendo del nivel de humedad. Los musgos actúan como verdaderas esponjas. Si hay humedad en el aire, están verdecitos. Si no hay humedad, se secan y cambian de color. Tarda más o menos 6 a 10 horas en recuperar la tasa de sintetizar clorofila y por lo tanto cambian de un color café a un color verde con mucha rapidez. ¿Ya? Este es el glaciar Collins. Cuando lo visitamos la primera vez, llegaba hasta por aquí, el glaciar, ¿ya?, completamente, y este es un refugio que instaló el Linnach, que permite trabajar ahí, colectando muestras por algunos días. No es muy cómodo, pero sí permite trabajar y acumular muestras. Esto es en altura, ¿ya? La diferencia entre este punto y este deben ser 50 metros en altura. Entonces, toda esta zona ha ido retrocediendo y acá ustedes pueden ver, estos son datos que han colectado los rusos, cómo ha ido. Aquí estaba el año 56, más o menos, la zona del glaciar, que ha ido retrocediendo, ¿ya? Y en verano uno puede sentir cómo el hielo cae al mar, cómo se fragmenta producto de la temperatura. Es una cosa bastante impresionante. Entonces, una de las cosas que hicimos en este periodo del 2015 en adelante fue instalar estas que se llaman cámaras que permiten, son pequeños invernaderos, que permiten evaluar, ¿cierto?, cuál es el efecto que tiene el calentamiento pasivo en la zona donde está instalada este sistema, que es una OTC. Entonces empezamos a trabajar y nos dimos cuenta, estos son Arley y esto es Collins. Una de las diferencias principales que hay entre Arley y Collins es que Arley está muy expuesto a los vientos y por lo tanto todo el suelo se deseca con mucha rapidez. En Collins, que está rodeado por el glaciar, la humedad ambiental es bastante más alta, entonces se mantiene mucho más verde que lo que ocurre en Arley. En estas plantas hemos hecho muchos estudios, registro de temperatura. Aquí está lo que les estaba mostrando, ¿cierto? Esto es del 2019, fíjense ustedes, el 2020, qué es lo que pasa con la temperatura en azul dentro de la OTC, y esto fuera de la OTC, fíjense ustedes, en algunos casos sobre 40 grados. Esto se hace el registro con sensores que registran la temperatura durante todo el periodo de tiempo. En este sentido hemos analizado sistemas antioxidantes y hemos puesto atención en estas que son las peroxidasas tipo 3, que son peroxidasas típicas de plantas, que son relativamente pequeñas, pero que son muy eficientes en, ¿cierto?, tomar el peróxido de hidrógeno y metabolizarlo rápidamente para que éste
molécula no pueda generar daño oxidativo, a pesar que bajos niveles de peróxido actúan como señalizador en plantas, señalizan ciertas rutas de transducción, entonces pueden tener un efecto positivo. Entonces, aquí les muestro efectos de la actividad peroxidasa, los niveles de lipoperoxidación en plantas colectadas. Esto es un resultado que es bastante más completo que esto, pero es solamente para mostrarles en Collins y en Arley, y en una isla que está, en un lugar que está recientemente descubierto cerca de la base coreana, en donde hay una población bien significativa de Sanionia, y pueden ver ustedes que la actividad peroxidasa es relativamente alta, que no hay mucha diferencia en los niveles de lipoperoxidación, ¿ya? Que hay diferencias en los niveles de agua que puede tener, no, estos son proteínas, y acá sí diferencias de agua, particularmente en Arley, que es donde se produce esta diferencia por efecto del viento. Este es un trabajo que estamos realizando, estamos con el manuscrito ya casi listo para enviarlo, que resume algunos de los resultados, ¿cierto?, registrados como media desde el 2015, tenemos datos hasta el 2023 completo, en los distintos lugares. Entonces, primero medimos la temperatura del musgo, y ustedes pueden ver que a nivel de los primeros años había muy pocas diferencias entre Arley y Collins. Sin embargo, a partir del año 2019 ya esa diferencia empezó a hacerse un poco más notoria. El 2020, que fue este año en que les mostré que había habido una ola de calor en la Antártica, se notó, ¿cierto?, que había mayor temperatura en Arley. Esto, ¿cierto?, trae un efecto, particularmente a nivel del contenido relativo de agua, en que en Collins se mantiene por producto de la humedad del ambiente y baja en Arley. Es decir, los musgos que están viviendo en Arley están siendo más afectados. Cuando miramos los niveles de radiación ultravioleta, ¿cierto?, estaban relativamente bajos desde 2015 hasta el 2019. El 20 hubo un incremento importante, y el 22 y el 23, que tenemos datos, esos están a este nivel, que han aumentado de manera importante. Cuando miramos la lipoperoxidación, vemos que también se tiende a producir un efecto mayor en Arley que en Collins, donde está más regulado el sistema. Y la actividad peroxidasa, estas peroxidasas tipo 3 que les comenté, aumentan justamente el año 22, donde tenemos una mayor actividad, un mayor efecto de niveles de radiación ultravioleta en Arley, ¿ya? Eso es bastante interesante. Logramos hacer este experimento en que pudimos tomar muestras en Arley en dos zonas. Una zona que tenía un bajo nivel de agua, aquí está medido el nivel de agua de la planta, y la otra zona que tenía un alto nivel de agua. Y podemos ver entonces que en aquella zona donde hay poca agua, ¿cierto?, bajo el 40%, la eficiencia fotosintética del musgo baja en forma significativa. Estos son los valores que se observan, es decir, prácticamente está haciendo muy poca fotosíntesis. En cambio, de valores de agua del suelo, de la planta, superiores al 40%, ¿cierto?, podemos ver que la eficiencia fotosintética comienza a aumentar de manera significativa. Entonces, esto nos llevó a plantear que efectivamente el cambio climático que está afectando la Antártica no tiene un impacto muy significativo en Sanionia eosinata. Ni las altas temperaturas ni los aumentos de radiación ultravioleta son relevantes para esta especie. Aquí están los niveles de radiación, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto?, la disponibilidad de agua sí es un factor relevante para Sanionia, al menos, que es un musgo que se deshidrata con mucha facilidad. Entonces, hay baja disponibilidad de agua en Arley en comparación con Collins, y esto significa entonces que los musgos en Arley están bastante más preocupados que lo que ocurre en Collins, en donde la presencia de un mayor nivel de humedad hace que la fisiología del musgo se mantenga más estable. En conclusión, lo que nosotros tenemos de este tipo de experimentos hasta la fecha es que el agua va a ser probablemente el factor que va a limitar la distribución de plantas en la Antártica. En la misma isla Rey Jorge hay lugares que tienen mucha similitud con el desierto del norte, lugares donde no crece nada,
pura roca, etc. Y esos lugares prácticamente no tienen acceso de agua salvo la que cae en invierno, que se acumula nieve, pero desaparece la nieve y no quedan plantas. En lugares donde sí hay agua podemos ver esa condición. Una de las cosas que hemos tratado de hacer es determinar la edad de los musgos. Partimos con Melinda Waterman, que en aquella época estaba terminando su doctorado, después vino a hacer parte de un postdoc conmigo acá en el laboratorio, ahora está trabajando como investigadora joven en la universidad en este mismo proyecto que les mencioné, y ella se ha ido especializando en determinar la edad usando, ¿cierto?, como herramienta carbono 14. Y la idea ha sido poder comparar qué edad tienen las poblaciones de musgo en la isla Rey Jorge, que fue lo que teníamos acceso, pero que este año colectamos desde la isla Lago Telerí, que es lo más al sur que pudimos ver. Por lo tanto, este año ya vamos a tener una idea de cuán jóvenes son las poblaciones que están más al sur, ¿cierto?, respecto de las que hemos medido en Rey Jorge. Y esto es la zona donde los australianos tienen sus instalaciones para hacer investigación. Entonces estamos haciendo una comparación en ambos lados. Paradójicamente, esta zona muestra temperaturas bastante más cercanas al enfriamiento. Está bajando la temperatura en esa zona. Y en esta zona la temperatura está aumentando y hablamos de calentamiento. ¿Ya? La zona de esta área del planeta está experimentando un calentamiento producto del aumento de temperatura. Estas son las especies de musgo que se evalúan en esa zona y estas son las especies de musgo que hemos evaluado en la parte de la isla Rey Jorge. Es un trabajo que está también terminándose para enviarlo a publicación. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que en el caso de Bryum, ¿cierto?, las poblaciones que se han logrado caracterizar en la isla Rey Jorge y algunas muestras de Robert tienen entre 10 a 15 años, son relativamente recientes, fíjense ustedes. Que Coryzodontium, que es otra de las especies, tienen entre 24 a 95 años. Que Politicastrum tiene alrededor de 15 años las muestras que hemos tomado, mientras que la del lado australiano, esta especie no existe en esta región, tiene entre 7 a 60 años las muestras, que Bryum tiene entre 11 a 17 años, es decir, son parecidas en términos de edad, y esta otra, la única data que se ha logrado detectar es también que crece en esta zona, tiene 40 años, ¿ya?, la población. La otra pregunta es ¿cuánto crecen los musgos, ¿ya?, en estas regiones? ¿Ya? Las tasas medias de crecimiento son, en el caso de los musgos que nosotros tenemos, entre 8 a 10 miligramos por año crece Bryum, entre 3 a 4 miligramos por año crece Coryzodontium, alrededor de 6 miligramos crece Polytrichum, y en el lado australiano esta que podría ser comparable entre 1,4 a 3. Es decir, esta crece bastante menos, producto de lo que les estaba comentando, la temperatura es más baja. Y lo mismo pasa con Coryzodontium y Schistidium y Ceratodum. ¿Ya? Entonces, el problema es que se ha determinado que hay una gran parte de la Antártica que está experimentando periodos de sequía, particularmente en verano, ¿cierto?, en lugares que han quedado libres de nieve producto de los glaciares, y eso está generando entonces este efecto en algunos sitios en donde las poblaciones se han visto particularmente dañadas. Entonces, una de las cosas que nos ha interesado es ver qué pasa con el efecto de la radiación ultravioleta. Y hemos visto, ¿verdad?, que los musgos acumulan compuestos que filtran radiación, ¿ya? Radiación ultravioleta en forma bastante eficiente. Y hay musgos que están localizados en la estructura que envuelve la célula, que es la pared celular, y otros a nivel intracelular, a nivel del citosol. Entonces, hemos visto que los musgos necesitan, para filtrar la radiación ultravioleta, estas moléculas que actúan como filtros solares, que pueden tener un efecto protector, ¿ya? Estos son moléculas que están ligadas a la pared celular, es decir, que es la primera barrera que filtra, ¿cierto?, y estos que están a nivel de citosol, ¿ya? Entonces, en The Chance Antártica, en la isla Rey Jorge, tenemos esta especie que hemos evaluado y estas son las especies que hemos comparado en el lado australiano. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, los niveles de compuestos a nivel intracelular y a nivel de la pared celular.
para plantas como Deschamsia, ¿cierto? Y los mugos que están en nuestra zona y los mugos que están en la región australiana. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Esto es en Rey Jorge, los niveles de compuestos que absorben UVB en esta región. Podemos ver que Deschamsia antártica tiene una alta capacidad de absorber radiación ultravioleta comparado con los mugos, que esta capacidad, recuerden que es bastante menor a la de Colobanthus, que si la ponemos en la figura, ¿ya? Que este mugo, ¿cierto? El Bryum, tiene también, comparado con las otras especies, mayor capacidad de filtrar la radiación, y que es lo mismo que se ocurre en Australia, pero aparentemente en los mugos de esta zona tienen una capacidad o compuestos que le permiten controlar de mejor manera los niveles de radiación ultravioleta. Cuando miramos, ¿cierto?, qué pasa a nivel de la pared celular, vemos nuevamente que el Politicastrum tiene altos niveles a nivel de la pared, Coryzodontium también, lo mismo que Sanionium cinnata, que es capaz de filtrar de alguna manera estos compuestos. En el caso de Bryum, estos son particularmente a nivel de intracelular. ¿Okay? Si miramos la capacidad de atrapar radicales libres, nuevamente de Deschamsia, ¿cierto? En el caso de Politicastrum, compuestos aislados de la pared, y Bryum a nivel intracelular. Es decir, tienen la capacidad estas moléculas de atrapar las especies reactivas que se generan, ¿cierto?, producto de los niveles de radiación ultravioleta. Entonces, estas son las moléculas que se han identificado, estas son las moléculas que se han identificado en los análisis, son moléculas intracelulares y extractos a nivel de la pared celular. No están con nombre porque aquí hay una patente de por medio, entonces no se puede dar mucha difusión de identificarlos mientras no esté resuelto. Esto es un trabajo que está terminando una estudiante de bioquímica que está haciendo su tesis en el laboratorio, que a mí me parece que es uno de los resultados más sorprendentes que hemos tenido en el último tiempo. Y es trabajar con Deschamsia antártica, crecida en condiciones de laboratorio, ¿cierto?, in vitro, y a la cual se le ha hecho tratamiento salino. ¿Ya? Tratamiento salino, 300 milimolar de cloruro de sodio y agua de mar. Agua de mar es esta planta. ¿Ya? Y fíjense ustedes, después de alrededor de 4 meses, Deschamsia antártica se ha generado, ¿cierto?, la capacidad de tolerar ese nivel de sal, que es sobre 600 milimolar. ¿Ya? ¿Por qué es relevante esto? Porque producto de la observación, particularmente en Collins, nos dimos cuenta que en las rocas que están al borde del mar crece Deschamsia en forma bastante eficiente. Ha ido aumentando la población, etcétera, y por lo tanto quisimos ver si en laboratorio podíamos reproducir esa capacidad. La diferencia está que aquí nosotros partimos con Deschamsia que la teníamos en condiciones in vitro por varios ciclos, por lo tanto esta es una planta que ya había cambiado su respuesta al ambiente porque la mantenemos en condiciones controladas y no tenía ningún efector que pudiera estarla perturbando. Entonces agregarle sal significó tanto en forma de 300 milimolar como en agua de mar, que es lo que quiero destacar, que la planta se vio dañada. Y se vio dañada, fíjense ustedes, a los 14 días en que se ve bastante pobre, pero a partir del día 42 ya comenzó a responder, es decir, esto es lo típico que hablamos en plantas de la aclimatación, la planta empieza a ajustar su metabolismo para responder a la condición y llegamos a esta final, que es una planta que tiene la posibilidad de responder positivamente a la salinidad. ¿Qué es lo relevante? No solamente que esta planta pueda crecer, porque esta planta crece ya a 25 grados que la tenemos de temperatura, que no es la temperatura de la Antártica, pero la información genética que uno puede encontrar aquí puede permitir hacer mejoramiento en cultivos que son de interés, ¿cierto? Claramente aquí vamos a encontrar genes que puedan tener una participación directa en esta capacidad que muestra la planta. ¿Ya? En los derivados de tricina, estas son las moléculas que le pusieron antartina, los españoles, ¿ya? Y aquí está el trabajo que ellos muestran. Y les muestro acá una patente que nos fue otorgada en donde desarrollamos un método para cultivar y micropropagar en forma masiva e in vitro material vegetal de Deschamsia antártica para la generación de metabolitos antioxidantes y fotoprotectores. Así que
si es que en esta línea salina tenemos la posibilidad de hacer algún desarrollo que pueda tener impacto industrial, cosmética o algún otro, tenemos ya el método protegido de producir el material vegetal. ¿Ya? En el caso de Colobanthus también tenemos una patente que es un extracto fotoprotector obtenido a partir de esta planta expuesta o no expuesta a la radiación ultravioleta y está otorgada. Aquí estamos más cerca por los trabajos que les comenté que hemos hecho con Andrea, en que ya sabemos que hay una determinada composición que es capaz de proteger, ¿cierto?, a la piel de la radiación ultravioleta en un lugar bastante extremo que es la Antártica. Rodrigo Contreras fue una de las personas que trabajó durante varios años en su tesis doctoral en Colobanthus, hizo un postdoc también con esta misma planta probando su actividad controladora de hongos patógenos y fue bien exitoso. Ahora se fue de la universidad lamentablemente a Notco y está ahí de gerente de desarrollo. Bueno, hemos hecho en el laboratorio también la posibilidad de cultivar los musgos que traemos de la Antártica. Lo primero que hicimos fue determinar un medio de cultivo que nos permitiera hacerlos crecer en buena forma. Y es un medio que estaba descrito, que lo ajustamos en el laboratorio, que es un medio rico en algunos nutrientes, particularmente nitrógeno, y que Sanionia se recupera bastante bien. Hemos probado algunos bioreactores para poderla crecer. Jaime, se quedó pegado. Ahí sí. Entonces, fíjense, estos son los musgos que traemos secos desde la Antártica, distintas especies, y estos son los musgos que ya tenemos creciendo en el laboratorio. ¿Ya? Jenny los vio y me decía, oye, aquí tienes un negocio, ¿por qué no vendes musguitos en un frasquito y te los van a comprar? No sé si es una buena idea, pero sí, de verdad que podemos desarrollar métodos porque estos duran bastante tiempo y son distintas especies. ¿Ya? Hemos demostrado que Sanionia particularmente es capaz de tolerar la desecación de manera significativa y se recupera rápidamente cuando uno moja el musgo con agua. ¿Ya? Hemos hecho análisis metabolómico de estos musgos al interior de la OTC y fuera de la OTC, ¿ya? Y hemos encontrado esto, ¿ya? Que hay un grupo de metabolitos que se regulan positivamente, que aumentan, y otro grupo que disminuye su concentración, alrededor de 66 metabolitos. Entre estos metabolitos destacan estas dos moléculas que se llaman sanionina A y B, que como ustedes pueden ver ahí, fueron moléculas que están descritas de la década del 80 más o menos, que tienen capacidad antiinflamatoria y antibacteriana. Por lo tanto, estas moléculas las podemos producir en condiciones controladas y podrían tener, ¿cierto?, algún nivel de evaluación. Si es que los colegas que trabajan en estos temas tienen interés, hay material, como decía Pablo, disponible para que pueda ser evaluado. ¿Ya? Este es un trabajo reciente que empezamos el año pasado, a fines del año pasado, con Rodrigo Vidal, para hacer un análisis del transcriptoma completo, porque Sanionia particularmente, ¿cierto?, habíamos demostrado, y posteriormente Brium, que son musgos capaces de crecer en condiciones de alta salinidad. Entonces el experimento que se está terminando ya de un trabajo que se hizo con Rodrigo es evaluar, ¿cierto?, la transcriptómica de muestras mantenidas a nivel control y muestras que fueron irrigadas con agua de mar de Sanionia, para ver qué genes aparecen, y estamos bastante entusiasmados porque esto va a abrir una nueva línea de trabajo y de generar información, porque tenemos los musgos en condiciones de hacerlos crecer con mucha facilidad. Bueno, volvamos al título, ¿cierto? Esto es el trabajo que hemos hecho. Volvamos al título. Hay muchos que dicen que en un futuro la Antártica va a ser verde de nuevo. Se estima, ¿esto por qué? Porque hay varios autores que han planteado que la Antártida o la Antártica fue el último refugio de los dinosaurios, que cuando empezó la catástrofe, los dinosaurios migraron hacia el sur. De hecho se han encontrado fósiles en la zona de la Patagonia, ¿cierto?, y algunos en algunas islas de las Shetland.
Entonces se postula que la Antártica puede ser verde de nuevo. Primero porque han aumentado las concentraciones de CO2 y también ha aumentado la temperatura. Esto difícilmente lo vamos a ver, pienso yo, en un futuro cercano, mediano o lejano, pero plantas como las que les acabo de mostrar sí. Este es un trabajo, ¿cierto?, que apareció en la revista Nature, en donde muestra, ¿cierto?, cómo ha ido cambiando. Estos son estudios que han hecho mediante fotosatelitales. Este es el año 86, ¿cierto?, el año 2004, el año 2021, fíjense ustedes cómo ha ido aumentando. Esto que se ve verde es la cantidad de respuesta asociada particularmente a clorofila. Ahí nosotros tenemos una cautela porque hay muchos lugares en los cuales a nivel de la superficie crecen algas que son bastante más primitivas que los musgos, ¿cierto?, pero que dan una respuesta positiva como si hubiera clorofila. Entonces yo creo que estos estudios tenemos que validarlos visitando la zona y viendo que efectivamente esto que aparece marcado aquí como algo que puede ser una planta, musgos o plantas vasculares, efectivamente corresponden a lo que se propone. Como les comentaba antes, este año tuvimos la posibilidad de llegar hasta este puntito que se ve ahí, que es un área protegida que se llama Isla Lago Telerí, que es bien pequeñita, que se ve ahí en forma más grande. Pudimos visitar durante aproximadamente 10 días distintos lugares en los cuales teníamos acceso para poder medir, con algunas restricciones, porque este año se desató la fiebre aviar en la zona y había una mortalidad bastante importante de pingüinos y aves, de manera que en algunos sitios no teníamos la posibilidad de bajar, a pesar de que siempre tuvimos que bajar completamente protegidos, pero en los lugares donde había muerte muy importante, nosotros no bajábamos porque andábamos buscando plantas particularmente. Entonces visitamos desde aquí y volvimos tomando muestras y finalmente llegamos a la isla Rey Jorge, tomamos muestras en la isla Nelson, que está aquí, y también visitamos la isla Rey Jorge, Rizopatrón, que es la primera zona que yo les mostré, y entonces tenemos datos que estamos analizando para ver qué diferencias podemos encontrar en las distintas muestras que colectamos. Si nos vamos del sur, o sea, de lo más al norte hacia el sur, esta es la zona del glaciar Collins, que yo les mostré que era bastante húmedo, ¿ya? Esta es una foto que tomamos el año 2015, ¿ya? Y esto es lo que ha ido ocurriendo en estos años. Este glaciar ha ido retrocediendo en forma muy significativa. Esto que estaba bastante incipiente en ese año, ya se ven las piedras completamente, ¿ya? De manera que yo creo que en un futuro no muy lejano, efectivamente vamos a ver que va a haber una parte libre de hielo importante. En esta zona es donde está ubicada la base coreana, y aquí ya han aparecido comunidades de Sanionia importantes, ¿ya? Entonces, efectivamente aquí uno puede visualizar que el cambio climático, ¿verdad?, está haciendo que la zona se torne más verde. Jaime. Esto es Harley, también fíjense ustedes, todas estas zonas que se ve son zonas en donde hay humedad. Si no hay humedad en el suelo, está completamente despoblado. Esto es la isla Robert, fíjense ustedes cómo se ve, y esta es una foto tomada con uno de los satélites que les mostré antes, que muestra, ¿verdad?, cómo ha ido aumentando la parte verde. Esta parte verde yo tengo dudas si toda corresponde a musgos o a plantas vasculares, porque como les decía, también crecen algas que pueden dar una especie de falso positivo, ¿ya? Pero sí, claramente uno nota un aumento en la cantidad de musgo que puede encontrar en la zona. Jaime. Esta es la isla Lago Telerí, que es la más al sur que mostramos, y fíjense ustedes cómo, ¿cierto?, ya en las zonas donde hay agua, el musgo Bryum y Sanionia están creciendo perfectamente. La población ha ido aumentando en forma bastante significativa. Lamentablemente para nosotros es el primer registro que tenemos, por lo tanto no podemos hacer una historia para atrás para ver si esto es mayor o cuál es la diferencia con 5 años atrás por lo menos. Esta es otra isla, la isla Cuberville, que fíjense ustedes, de Champsia, cómo crece,
¿ya? Sanionia, ¿ya? Brigham por acá, y es una isla que todavía tiene una buena cantidad de hielo, ¿cierto? Estas son aquellas áreas que están quedando descubiertas. Jaime, aquí. Esta es otra isla, Adelaida. Ahí estamos con un bioquímico que anda por ahí, Diego, que me acompañó este año. Esta es la isla de Adelaida, en donde pudimos ver que había zonas en donde las plantas se ven bastante importantes. Tomamos en muchos sitios, que no los voy a mostrar todos porque sería muy largo. Dame la siguiente. ¿Ya? Esta es la llamada Bahía Paraíso. Fíjense ustedes qué belleza. Y con los colegas, ahí está Diego, están las colegas australianas, tenemos una discusión. Porque, ¿cómo uno podría explicar la aparición de estas plantas acá? Entonces, hay dos líneas. Una que dice que esto ha llegado por efecto de las aves, el viento, que han llevado plantitas y se han instalado. Y la otra, a la cual yo adhiero, es que probablemente estas plantas quedaron protegidas, cubiertas por el hielo, y en la medida que el hielo se ha ido retirando, ellas han sido capaces de recuperarse. ¿Por qué surge esta idea? Porque el año 2018, un grupo de investigadores del Instituto Británico encontró un musgo en la zona costera del hielo antártico que tenía 1500 años. Hicieron la datación, 1500 años, y lo lograron recuperar y lo tienen en las instalaciones del Instituto Británico. De manera que es muy posible que ambas hipótesis puedan tener algún impacto, pero probablemente, porque cómo va a llegar aquí justo en este lado y creció, a mí me parece que es realmente interesante. Fíjense usted, esto es una piedra que rodea, es una especie de isla, ¿ya? En donde no hay más lugar suelto que las rocas. Entonces el musgo es capaz de crecer en la roca, tienen mecanismos que permiten degradar el suelo e instalarse en forma eficiente. Jaime. Bien, te saltaste una. ¿Sí puedo volver para atrás? ¿No? Entonces, bueno, vuelve, avanza. Aquí quiero dar las gracias a toda la gente que ha colaborado, que han sido muchos estudiantes. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha motivado todo este tiempo es la posibilidad que han tenido alumnos que han trabajado conmigo, lamentablemente no todos, de poder visitar este lugar que para nosotros probablemente es prohibitivo. O sea, yo creo, un viaje a la Antártica, una semana cuesta $35.000, una semana. El vuelo de avión cuesta alrededor de 3 millones de pesos, por lo tanto es re difícil. Entonces, ella es Melinda, aquí está Rodrigo Cortés, Marisol Pizarro, que fue varias veces, hizo su tesis también en temas antárticos. Ella es Crystal Randall, que es de Australia. Él es un químico farmacéutico que fue conmigo el año 2020 y que ahora está trabajando en el sur. Por acá es el último grupo que fuimos, un biotecnólogo, una bioquímica que me acompañó, y aquí estamos este año, así es como andábamos vestidos, para evitar, ¿cierto? Esta ropa se echaba en una bolsa que después la quemaban en el barco, para evitar cualquier efecto del virus aviar que pudiéramos agarrar en las muestras. La siguiente, ¿ya? Y esta es una foto típica que se hace todos los años. Esta es del 2022, creo, no sé, pero en donde tomamos una foto todos los investigadores de distintas universidades o países. Una estadística reciente que hizo el INACH, que es bastante preocupante y que está buscándose una forma de solucionarla, es que alrededor del 80% de la gente que ha visitado la Antártica en los últimos 10 años ha ido solamente una vez. Solamente una vez. Y las personas que han tenido la suerte como yo, creo que somos como el 0,5% del total, lo cual significa que algo mal estamos haciendo o algo tenemos que cambiar, porque la idea es que la gente joven se pueda incorporar y hacer investigación, ¿cierto? En el caso mío yo voy, acompaño, pero ya el tiempo que yo voy a dedicar a la investigación antártica es bastante acotado. Entonces, para el país, el que vaya gente joven y que tenga posibilidades de poder continuar es importante. Y esa es una de las razones por las cuales yo lamento
que ni Marisol, que son los últimos que hicieron tesis antárticas conmigo, ni Rodrigo, hayan tenido la posibilidad en alguna universidad, pues no digo solamente esta, y hayan tenido que irse a una industria en donde están bien, pero se perdió toda la capacitación o toda la formación que ellos habían tenido durante estos años. Muchas gracias por su tiempo. Y parece que estás con Guido Aguilardi ahí, ¿o no? Seguramente, sí. Él es uno de los que hace visita siempre con el Congreso Futuro y nos hace trabajar, porque tenemos que explicarle a sus amigos. Oye, Gustavo, no me quedó claro si es Antártica o Antártida. Los españoles usan Antártida, ¿ya? Nosotros acá usamos Antártica, ya. Y por una razón bien simple, porque se habla de Ártico, ¿cierto? No se dice Ártido. Entonces, una pelea que tuvimos con los españoles, pero ellos lo tienen así. Yo creo que son los únicos que usan. Ya, pero para nosotros intercambiables son. Sí. Sí. Muy bien. Pero acá se usa Antártica, no Antártida chilena en general. Sí. Queda abierto entonces el debate para que podamos aprovechar la presencia de Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. En realidad muy fascinante la historia que nos has contado. Y claro, hay un montón de cosas que uno se le vienen a la mente. Y, por ejemplo, con respecto a la respuesta a estrés, ¿cierto? Que tú ves que hay, digamos, una respuesta frente, específicamente de estrés oxidativo o antioxidante, ¿cierto? En el caso de las plantas que están adaptadas, por ejemplo, al cloruro de sodio o a otros tipos de estrés, pues tienen, digamos, distintos enfoques. ¿Ahí ustedes evalúan también la capacidad antioxidante en esas condiciones? Sí, claro, ¿Y se ve un cambio, un incremento? Buena tu pregunta. En condiciones de cultivo de tejido, como está viviendo feliz la planta, no tiene nada que la perturbe, produce muy pocos metabolitos que tengan alguna función de defensa, por ejemplo. Los niveles de antioxidantes bajan en forma significativa. Pero si tú le pones, por ejemplo, sal o radiación ultravioleta o temperatura, sí se disparan. ¿Ya? Sí se disparan. Entonces, una de las razones por las cuales, o una de las posibilidades que nos permite el trabajar con las plantas en condiciones controladas es ir probando en forma independiente, ¿cierto? Cada factor ambiental. Claro. Porque en la Antártica todos esos datos que yo les mostré es lo que uno mide global nomás, pero no sabes cuál tiene más impacto. Ya. Y lo otro es si han inspeccionado, se han interesado en el estudio del microbioma, digamos, asociado, no sé, a la rizósfera o... Hemos aislado endófitos de hongos y bacterias de los musgos, no del suelo, sino que de los musgos directamente. Y tenemos algunos aislados. Ya, pero en estudios ómicos todavía no... Estamos viendo en general alguna actividad que tenga que ver con la capacidad bioestimulante, por ejemplo, que pensamos que podría servir, pero no hemos caracterizado nada, así que también ahí hay puntos de interés. Sí. Ok, gracias. Sí, hay varias preguntas, así que vamos llegando a las alturas. Gustavo, como siempre, fascinante tus presentaciones. Gracias. Son hermosas, pero el tema es que me provocan una profunda angustia también ver esas fotos, sí, pues. ¿Cierto? Mi pregunta está relacionada con la primera parte donde mostraste las dos plantas, que una de ellas mostraba un mecanismo de defensa vía ante las ROS que se generan, antioxidantes, sí. Y el otro frente al mecanismo de protección frente a la radiación, que era por bloqueo de la luz, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hace la planta entonces para defenderse de las ROS en ese caso? No genera ROS. ¿No genera ROS? Genera muy poquita. Las plantas no genera, al tener el bloqueo, no genera ningún... Exacto. Pero ella, que acaba de responder un poco ahora a lo que dice Gloria, pero si la planta está frente a una situación de estrés, levanta su mecanismo antioxidante. Claro, de hecho muchas de las moléculas que identificamos, Rodrigo hizo su tesis doctoral y tratamos las plantas, crecía cero radiación ultravioleta, le aplicamos radiación y ahí vimos que se inducían esas moléculas. Pero si hay un estrés
esas mismas moléculas o metabolitos empiezan a actuar como antioxidantes? En la Antártica habíamos visto que esas moléculas están presentes en plantas colectadas directamente en terreno. En terreno es difícil atribuir que esas moléculas están producidas en respuesta a una condición particular porque actúan muchas en forma simultánea, ¿cierto? El ambiente en general tiene temperatura, tiene radiación ultravioleta, tiene falta de agua, etc. Entonces, por esa razón, al ponerla en una condición in vitro donde no hay ningún factor que esté generando un efecto, y al aplicarle radiación ultravioleta, vimos que sí se aumentaban estas 4 moléculas que están. Probablemente, si usamos otro estrés, ¿cierto? Alguna de esas puede acumularse o puede aparecer alguna nueva, porque eso no te lo puedo decir, porque tenemos que hacer los experimentos para ver si... A ver, las plantas en general tienen 2 niveles de barrera defensiva. Una barrera primaria, que podríamos decir, que les permite defenderse de varias cosas que no son tan impactantes en términos del daño que le puedan provocar, y una más específica que se activa justamente dependiendo de la magnitud del estrés que está recibiendo. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros midimos radiación ultravioleta y vimos que acumulaba esa, pero a lo mejor si hubiéramos variado los niveles, podríamos tener alguna otra primera que otra. Bien, y lo último es una pregunta técnica. ¿Qué dimensiones tienen estos invernaderos, estos hexágonos que son? ¿Qué tamaño son? A ver, más o menos, no sé, unos 40 centímetros. Sí. ¿Y se provoca ahí como un invernadero? Hay un efecto, aumenta la temperatura interior, son por lo menos 3 a 5 grados de diferencia. ¿Ya? Y lo que hemos visto, efectivamente, que adentro el nivel de sequedad es mucho mayor, y eso fue lo que empezó a provocar al final. Fíjate que se me olvidó decir, una de las cosas positivas que tiene el trabajo, normalmente a uno le financian proyectos por 3 años. Y nosotros hemos tenido la suerte que empezamos con un proyecto y lo hemos continuado, ¿cierto? Lo cual nos ha permitido llevar 10 años de experimentación. Si yo hubiera terminado mi trabajo cuando terminó el primer proyecto, las conclusiones que habría tenido son totalmente distintas a las de ahora. Totalmente distintas. Y entonces, esa es una de las limitantes del claro, de los aprendizajes para la gente que financia. Yo insisto con el INACH, tienen que aumentar, por lo menos en algunas áreas, proyectos largos. Si tú vas a tomar hielo y quieres ver la composición, no necesitas tanto tiempo, pero para ver dinámicas en términos del ecosistema necesitas más tiempo. Excelente. Muchas gracias, Gustavo. Ya, respecto a esa dinámica de largo plazo, yo tuve el placer de ir a contar pingüinos por allá por el octubre del 2001. ¿Ya? ¿En Arley? En Arley. Ya, ahí tienes que haber visto esa mayor población que había, porque en el 2001 había mucho. Claro, y mucho pingüino, y no es trivial contar pingüinos, no es como en las películas. Y tomar muestras de cloaca de pingüinos, eso sí que es difícil. Ya, pero bueno, una cosa que a mí me llamó mucho la atención en Isla Arley fue las grandes poblaciones de líquenes. También, sí. Sí, y no sé si puedes decir algo respecto a qué ha pasado en estos años con esas poblaciones. No, los líquenes en general son bastante estables porque tienen poco crecimiento, y en algunas zonas lo que hemos visto es que actúan como de refugio para los musgos. Si tú levantas el líquen, ¿ya? en esa área así plana, ves de abajito que está verde y el musgo está creciendo bastante feliz. Hemos hecho algunos estudios de cuál es el efecto que podría tener el líquen si tiene alguna sustancia que estimule el crecimiento del musgo. Pero en general los líquenes, sí. A ver, ¿por qué razón no son de interés de estudio particular mío? Porque como tienen un crecimiento tan lento, ¿verdad? No se ajustan a lo que uno anda buscando, pero sí son interesantes desde el punto de gente que busca moléculas. Ya hay grupos que toman muestras de líquenes, extraen y caracterizan la bioquímica o la fitoquímica que tiene el líquen. Hay de distintos colores, crecen en distintas formas, tamaños. Es bien interesante la comunidad de líquenes, pero están fuera del ámbito nuestro. Y sí sabemos que tiene un efecto positivo para musgos. Queda abierta la discusión. Oye, Gustavo, me llamó mucho la atención que estos antioxidantes que tendrían las bacterias, que tendrían estos musgos y plantas antárticas, son prácticamente
flavonoides, parecidos a los que tienen las plantas superiores, llamarías tú. O sea, de Champs, si es una planta superior, tienen lo mismo, pero los musgos tienen algunos que están en planta superior y otros que son propios. ¿Ya? Ya, pues, yo me sí. pregunto, ¿y no hay otra posibilidad para tener químicamente antioxidantes que no sean? ¿O los genes se van a repetir que tienen que ser flavonoides? No. A ver, es un poco el sesgo de la investigación. Nosotros buscamos flavonoides, pero eso no excluye que haya otras moléculas. Y eso te lo da un análisis metabolómico completo. ¿Ya? Tenemos muestras para hacer, ¿cierto?, extraídas con distintos solventes y ahí podemos ver qué aparece en cada cosa. Pero sería bien fascinante ver que estas plantas tienen otras estructuras químicas para que hagan la pega. Pues. Sí, que ha abierto el debate entonces. Súper entretenido. Que al principio dijo que la Antártica era el lugar más frío, más alto, más seco, más ventoso. ¿Qué significa más alto? El continente antártico son como 4 kilómetros de altura hielo. ¿Ya? El continente propiamente tal es lo más alto que se ha detectado en términos de otras localidades. ¿Ya? El más frío, ¿cierto? Es lo que esa zona es fría todavía. Por ejemplo, en el polo la temperatura llega fácilmente a menos 60, menos 80 grados todavía. ¿Ya? Entonces la parte que se está calentando es la parte donde está la península, que es la parte que ya está a nivel del mar. ¿Ya? Eso. Entonces, cuando se pregunta cuál es el impacto que va a tener el cambio climático en el continente antártico, no en la península, probablemente si va a haber un efecto va a ser bastante más lento, porque son 4 kilómetros de hielo que tienen que desaparecer, a diferencia del Ártico, que la capa era bastante más delgada. ¿No llueve nunca? En la zona marítima llueve, ¿ya? Llueve y esa es parte del cambio climático, y en verano llueve bastante. Está lloviendo en los últimos 5 años, llueve como si fuera al sur de Chile. ¿Ya? Pero si no llueve en otras partes, nunca se va a reponer los glaciares. No, ¿No se sí. escucha nada? ¿No? Ahí se escucha. Ahí sí. Que si no llueve, nunca se van a reponer No, porque los glaciares. cae sí nieve. O sea, lo que pasa es que la temperatura, acuérdate que de arriba depende de cuál es la temperatura, si el agua cae en forma sólida o líquida. Entonces, en la zona de la parte marítima, en verano, ¿cierto? Hay días que cae un poquito de nieve, 5 centímetros, 10 centímetros, pero en esta época ya cae más, porque la temperatura completa es más baja. ¿Ya? Pero esa nieve que se acumula, fíjate que el 2016, cuando nosotros fuimos, la nieve llegaba hasta la altura de la ventana del laboratorio. Entonces, cuando teníamos que hacer algo en frío, abríamos la ventana y poníamos los tubos en el hielo. Y de ahí en adelante no he visto más ese hielo, esa cantidad de nieve. 2016 fue la última vez. Increíble. Una consulta, ¿usted no se puede remover hielo? Es decir, si uno quisiera buscar si hay musgo debajo del hielo, como tú proponías, no se puede ir a una zona, remover el hielo. Se puede. De hecho, en Arley, en una época que fuimos en diciembre a trabajar, nos encontramos justamente, andábamos con Rodrigo, que había como 1,5 metros de nieve. Así que ahí empezamos a escarbar con pala, haciendo un cuadrado, y encontramos el musgo que estaba abajo, y lo encontramos verde. ¿Por qué razón? Porque la temperatura al nivel de la superficie es 0 grados. Además, el musgo, como está metabolizando poquito, libera algo de calor y se forma una especie de iglú. En el hielo de más al continente, eso este año no lo pudimos hacer porque andábamos muestreando y teníamos acotado el tiempo, entonces buscábamos lugares donde estuviera despejado para tomar las muestras. ¿Ya? Pero claramente yo creo, sí. Quisiera ver si efectivamente hay musgo de más tiempo. Sí, probablemente sí. Gustavo, una preguntita. Bonito tu trabajo, está de más decirlo, ya todos te han dicho, pero quería preguntarte temas relacionados, primero con los suelos. Estos glaciares
porque hay glaciares que se forman en la parte continental propiamente tal, ¿no es cierto? Y otros están En el flotando. borde, y el otro son islas que son glaciares. Esos glaciares, porque tú mostraste una foto ahí, ¿tienen suelo? ¿Y qué tipo de suelo tienen? Bueno, el ¿Una suelo forma que uno tradicional, ve en Collins, que es la parte Sí, que ahí que va mostraste. retrocediendo, un suelo piedras, con muy poca materia orgánica, tiene mucho aluminio. Hay grupos de la Universidad de la Frontera, Matus. Sí, ¿Sí tú lo conoces? Francisco Matu. Francisco Matu, él ha hecho análisis de los suelos de algunos lugares que yo conozco. Y hay una de las cosas que él me comentaba que tenían mucho aluminio, algo de cobre. ¿Ya? Pero yo entiendo que él tiene mucho más completo, pero en una oportunidad conversamos cuando él estaba tomando muestras. Ya, pero tienen, eso era como la Sí. duda que tienen. Ya, y la otra pregunta, por lo que tú mostraste, los musgos crecen en las rocas. El Y- musgo tiene la capacidad de crecer, Sanionia particularmente, y Brium, por lo que vimos ahora, en lugares de la roca donde hay algún poquitito de suelo, pero lo que se ha visto es que el musgo produce enzimas que son capaces de metabolizar el suelo. Lo disuelven. Lo disuelven, claro. Y en el suelo, entonces ustedes ven el musgo en el suelo y en las rocas. Y en rocas, sí. Ya, ¿y qué sistema tiene, entre comillas, radicular? O No cómo tiene raíz. Eso, por El eso, musgo ¿cómo es una ¿qué es una sistema estructura. tiene para unirse Se une al suelo, pero no lo penetra. No penetra, Se adhiere claro. superficialmente, tiene alguna estructura que le permiten adherirse para no caerse, ¿cierto? Pero no tiene la capacidad de desarrollar raíces. ¿Y ¿ya? cómo la parte nutritiva? A ver, en ese caso hay varias hipótesis. Una, que el musgo forma simbiosis con bacterias que son capaces de fijar nitrógeno y le van transfiriendo ese nitrógeno para que el musgo pueda hacer su metabolismo. ¿Ya? Así como nitrógeno le pueden solubilizar a algunos otros compuestos que hay que el musgo necesita. Pero el musgo Sanionia particularmente es impactante. O sea, yo creo que falta muchísimo para caracterizarlo porque es lo primero que tú ves en donde el glaciar retrocede. Nosotros hemos ido siguiéndolo, entonces retrocede el glaciar 5 metros, a 3 metros ya está instalado Sanionia, en el borde y así, después aparece arriba de Sanionia, de Chamsia. ¿Ya? Entonces se instala en ese sentido. Pero yo creo que ese es un problema para la gente que estudia suelo, interesante de ver qué cambios se producen en una interacción musgo-suelo. Claro. Oye, Gustavo, espérate, antes de darle la palabra a Rubén, a mí me quedó una duda, esos experimentos donde hiciste tú el dateo de la edad de algunos de estos musgos. Eso se hizo en Australia. ¿Y qué significado tiene que tengan 6 años? Eso Es que la idea es un poco tratar de ver, ahí hay un punto interesante. Esa data que se está cambiando el análisis está hecha en la parte verde, que es la parte activa en términos de crecimiento. Pero si tú te fijas, el musgo tiene una parte muerta que no se ha medido. Entonces ahora se está midiendo esa parte para ver cuál es la data real que tiene el musgo, no solamente la parte que está activa. Porque eso te podría indicar, ¿cierto?, si son musgos que llegaron recientemente ahí o que estaban ya de hace mucho tiempo. Sí, pero por las edades que no, con eso detectaron, apunta que es reciente, pero reciente. ese dato, como te digo yo, tiene esta limitación de que está relacionado con la parte que está creciendo nada más. La parte que está creciendo lleva más o menos el tiempo que la temperatura empezó a aumentar. Nada más, pero la otra parte es interesante. No, claro, si la hipótesis era que estuvieron ahí congelados. Absolutamente, sí. De tener tiempos mucho mayores. Ya. Oye, profe, yo te tengo que decir 2 cosas. Una es que me tengo que arrancar porque yo tengo la PEPCHE a la 1:15. Ya, no, pues ya estamos terminando. Entonces, quiero agradecerte, pero sí que aquí está el decano, que siga el debate, que era el objetivo de estas presentaciones, que hablemos, conversemos y que nos enamoremos de la ciencia que hacemos. Entonces, Rubén, te voy a pedir 2 cosas.
haz tu pregunta, pero también si alguien más quiere hacer preguntas, te paso el poder del micrófono para que se los pase a otro y siga. Así es, así. Gracias. No, sí, Gracias. Gustavo, nos vamos a ir a almorzar. Respecto a la información, el dato que diste sobre que solamente el 80% de los investigadores que hayan visitado la Antártica lo había hecho por una sola vez. Y seguramente fueron investigadores jóvenes o estudiantes en vía de... Algunos estudiantes de doctorado, otros jóvenes. ¿Qué sugerirías tú para retener o para incentivar que ellos continuaran en este trabajo de investigación? Sabes muy bien a quién me estoy refiriendo. O sea, yo creo que hay varias, por lo menos se me ocurre un par de posibilidades. Una, que se genere un plan nacional de ciencia antártica. En algunos países existen centros de investigación que se dedican a una sola cosa específica. De hecho, el proyecto que yo lo mencioné australiano tiene áreas en que se contrata gente joven para trabajar solamente en ese tema, ¿ya? Que pueda ser financiado, ¿cierto?, por los organismos superiores. Y otra, que las universidades también se interesen en desarrollar líneas y contraten gente joven. Pero para esa línea, no para... Pero ahora respecto a nuestra facultad, a nuestros estudiantes, a lo que tú has formado y que debiesen o podrían o habría que retenerlos de alguna manera para que continuaran en su formación, porque este es un laboratorio que tú no vas cualquier día. Bueno, ese yo creo que es una de las cosas que hemos conversado con el decano actual, una infidencia, que hay que buscar mecanismos para proteger líneas que se puedan fortalecer. Aquí no solamente esta línea, productos naturales, que tenía una relevancia bien importante en el país, también ha cambiado. Entonces, yo creo que hay que generar políticas dentro de la universidad que permitan ir incorporando personas que vayan tomando la posta de lo que se está haciendo. Sí, yo quiero complementar un poquito tu pregunta, que me parece súper interesante, por lo que una alternativa es el doctorado en ciencia antártica. Tenemos que generar el doctorado en ciencia antártica, creo yo. No, o sea, yo creo que el doctorado en ciencia antártica nos va a dar la posibilidad de formar gente, pero no de tenerle trabajo. O sea, a mí me preocupa más allá que formarlos, el que tengan la posibilidad de instalarse en algún sitio. El doctorado, claramente. Si lográramos generar aquí que la universidad, ¿cierto?, va a contratar, como ha pasado en algunos sitios, algún número de personas que se formen en un doctorado, es una alternativa interesante. Pero uno tiene que mirarlo con respecto a lo que es la geopolítica actual del mundo. Sí. Uno tiene que ir tomando las ventajas que tiene sobre aquellos países que van a querer dominarte. Exactamente. De acuerdo al conocimiento. Y uno de esos es la Antártida. De hecho, tenemos ventaja con respecto a ellos. Y ahí es donde tenemos que desarrollar esa fortaleza. O sea, si nosotros logramos hacer esto, otras universidades también lo van a hacer. Y ahí vamos a ir generando estos puestos que son necesarios para poder tomar esa fortaleza que tenemos. Sí, de hecho estamos trabajando, me invitaron en una comisión que participa gente del Congreso Futuro para establecer un plan de desarrollo de la investigación antártica al 2050. ¿Te fijas? Porque claramente el país tiene que definir cómo va a potenciar, porque ha aumentado mucho el turismo, ha aumentado la investigación. Chile tiene una posición que no es la más relevante, a pesar de que somos los que estamos más cerca. Entonces, una de las cosas que se está analizando es ver qué líneas, ¿cierto?, dentro de todas las líneas que se pueden desarrollar en investigación, podrían tener un potencial más competitivo con otros países. Los chinos que están ahí, los rusos, polacos, alemanes que vienen, gente de Estados Unidos. Entonces, mucha gente viene a tomar muestras aquí y las lleva y las analiza en su país. A veces nosotros mismos les pasamos muestras y después aparece otro haciendo el trabajo. No sé si Profesor, tengo una pregunta. Gracias por la presentación. Yo tengo una inquietud desde un punto de vista ecosistémico. Usted mostró una serie de especies vegetales. En lo que usted ha visto y en lo que hay ahí en específico, ¿de qué manera interactúan estas especies? ¿Compiten? ¿Viven de manera separada?
se sobreponen? ¿Cómo interactúan? Sí, buena pregunta. Hay algunas de las que hemos visto que son bastante más competitivas y agresivas en crecimiento. Sanionia, por ejemplo. Pero Sanionia puede interactuar con la planta vascular que es de Champsia, ¿ya? Bryum, por ejemplo, le gusta solo, no se mezcla, ¿ya? Y hay otros lugares, dependiendo de cuál es la condición de humedad, la disponibilidad de agua, en que tú puedes ver que hay distintas especies que están interactuando, creciendo juntas, ¿ya? Pero es una limitación que tiene el trabajo, que uno va con un propósito y observa, pero no analiza. Claro. Tiene otro compromiso de las cosas que hacer. Pero es un punto que hay gente que sí estudia cuáles son los niveles de interacción que se producen entre las distintas especies de musgo. En general, cuando Sanionia se instala, hay otras especies que crecen pegados al lado, pero eso va a estar limitado fundamentalmente por la disponibilidad hídrica que hay. ¿Y eso genera la planta genera como un efecto cojín, como que acoge a las otras, o eso no lo No, crecen, se entremezclan, se cruzan y empieza a haber de repente uno toma una muestra y ves que no está pura, que está creciendo con otro musgo al lado, ¿ya? Pero no es que se entrecrucen ni nada. Una de las cosas que es interesante es que mayoritariamente estas plantas se reproducen vegetativamente, pero producto del cambio climático ya hemos observado el desarrollo de esporofitos, ¿cierto? Que es una estructura ya más avanzada que no se observaba 5 o 10 años atrás. Ya tenemos fotos de la misma de Champsia, produce espigas. Las primeras espigas no tenían ni una viabilidad, nada, ahora sí germinan, Colobanthus también. Entonces, depende del ambiente y yo creo que como todavía está avanzando y uno, por lo menos en el caso nuestro, empezamos a estudiar donde ya había, yo no partí estudiando antes que no hubiera nada, excepto en esto que estamos haciendo en Collins. Ahí sí, yo podría tener una aproximación más cercana para responderte, pero la observación que tenemos es Sanionia, principalmente, que es la capaz de modular el suelo y permitir que lleguen otras especies. Yo tengo una pregunta. ¿El musgo capta el agua por las hojitas, por la superficie? Imagínese una esponja. Se hidrata y se deseca con la misma velocidad. O sea, tiene que tener poros para que entre, para que no tiene la capacidad de regular el contenido de agua. Entonces, si hay mucha agua, está bien hidratado, ¿cierto? Pero si la atmósfera está seca, empieza a perder agua y queda seco. De hecho, una forma de secarlo en laboratorio, tú le pones un ventilador que tira aire y va perdiendo agua hasta que llega a un peso constante en que ha perdido casi todo el contenido de agua que tiene. ¿Alguien más? No. Bueno, les agradezco el interés y la atención. Espero que haberles transmitido algo de la investigación. Yo creo que más allá del trabajo en específico, es un tema muy relevante, sobre todo para la gente joven, si es que tienen la posibilidad de hacer algún tipo de trabajo. Estamos presionados por el decano para ver si instalamos el doctorado en Ciencia Antártica, que yo creo que sí, en futuro cercano lo vamos a poder tener. Ya llevamos 2 años ya. Dale, gracias.